porque se me había olvidado. Hasta como a las 7 de la noche se lo dije. Pero sí, todo salió bien. Hoy vamos a ver un punto, jóvenes, que se llama estimativa jurídica y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico. ¿Cuáles son los valores jurídicos, jóvenes? A ver. La, No jus- saben. Si los hemos dicho muchas veces. la justicia, la Ujú, seguridad jurídica, muy bien. Solo uno le Valores, falta. ¿Cuál? El bien común, Podría ser ¿verdad? el bien común. Sí, el bien común. Sí, cabal, Marco Antonio. Sí. Esos son los 3 valores que ustedes tienen que tener presentes en el derecho, ¿verdad? Bien común, primero justicia, luego bien común y seguridad jurídica. Es que lo que pasa es que una cosa lleva a la otra. El valor justicia lleva al bien común. Si hay justicia, hay bien común. Si hay justicia, hay moralidad, hay legitimidad. ¿Se recuerda lo que les estaba yo explicando la vez pasada sobre la legitimidad? Entonces, si hay bien común, perdón, si hay justicia, porque hay justicia. Y también eso lleva a la seguridad jurídica, porque hay transparencia en el actuar de los funcionarios y en los jueces y todo. Se aplican las leyes tal y bueno, siempre se interpretan, ¿verdad? Pero que se aplican en función del bien común, no en función del bien de un grupito, ¿verdad? Sino que se aplican las leyes para el bien común. Porque ahí cuando trabaja en función de un solo grupo, es donde no hay valores. No hay valores y la sociedad protesta y rechaza y manifiesta y todo, ¿verdad? Sobre todo un pueblo como el nuestro, que es muy difícil de gobernar. No quieren pagar la extracción de basura, no quieren separar la basura, no quieren pagar el seguro, no quieren esto, no quieren el otro, no quieren nada. No quieren que les ordenen un poco la vida socialmente. No quieren nada, por todo se protesta. Un pueblo inmoral, porque un pueblo debe de recibir directrices para el bien común. Y el guatemalteco está acostumbrado a protestar por protestar, ¿verdad? A veces algunos andan en las manifestaciones y no saben por qué. Se les pregunta, mire, ¿usted viene a qué vino? Pues no sé, imagínense. Entonces ese es el problema. Y Guatemala pues es un pueblo muy difícil de gobernar en ese sentido. Por todos se sienten heridos, por todos se sienten lastimados, ¿verdad? Entonces, hay cosas que sí son serias, ¿verdad? Eso sí, es de admirar la valentía de algunos para exponer esos problemas. Sí, Marco Antonio. Sí, licenciada, con relación a ese tema, lo difícil que es gobernar al pueblo de Guatemala. Sin embargo, en los últimos tiempos, tres últimos gobiernos, incluyendo el de Otto Pérez y Valdetti, ¿verdad? Han sido Ujú, han sido muy difíciles porque se revirtieron todas las cosas, porque ahora sí, tienes razón. están también las mismas leyes no son aplicadas realmente para el pueblo, sino que están en contra del pueblo, ¿verdad? Contra el Ah, pueblo, sí. nos jugaron la vuelta, entonces todo a través, lo hacen con una apariencia de legalidad, sin embargo, solo a beneficio de unos pocos, y la gran mayoría de veces son muy pocos y los mismos, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahora el pueblo de Guatemala, creo que el salir a protestar nuevamente, porque se había estancado casi desde la época de los 90, ¿verdad? Este, ahora también se convierte en un delito. Ya ve que muchas veces persiguen a los periodistas, persiguen a aquel que sea disidente de cualquiera de los gobiernos, por lo menos de los últimos. Ha sido un problema eh, levantar la voz y dar una opinión certera, porque termina siendo perseguido a través de la ley
y es mucho más difícil, ¿verdad? Solamente, Sí, licenciada, gracias. así es, muy bueno su aporte, de veras, porque realmente se ha tergiversado todo, todo se ha tergiversado. Ahora el inocente es el que está en la cárcel y el culpable para afuera, ¿verdad? Sí, Dora Esperanza, gracias por participar, Marco Antonio. Sí, Dora Esperanza. Buenas noches, licenciada y compañeros. Yo lo que veo aquí también es un problema en las manifestaciones de que también son grupos movidos para ciertos intereses. Entonces Mm, ya no está aquella manifestación con sentido social que se tenía antes. Antes podíamos ver, por ejemplo, aumento de pasaje, siempre estuvo la universidad. En cambio ahora, de mm. repente salen unos grupos que están formando manifestaciones que uno no sabe ni de dónde salieron. Entonces, ese es el problema ahora, que ya se están haciendo esas manifestaciones con otro propósito. Únicamente, licenciada. Y como no, gracias. Sí, por ejemplo, esas manifestaciones que congestionan el tránsito y no dejan pasar en algunos sectores y todo es por evitar una elección, ¿verdad? Al final creo que sí le sirvió, pero sí es un problema serio eso. No querían que votaran los arquitectos, es cierto, es cierto. Y al final no sé quién ganó, si la arquitecta a favor o en contra. Pero sí, han visto que armar grupos, mandar comerciantes a algún lugar obligados a disque a manifestar y que no está la manifestación. Y al guatemalteco no se le deja engañar, los guatemaltecos no nos engañan. Esos grupos, esas tácticas no nos engañan, pero nosotros sabemos bien qué es lo que pasa. Sí, pues a eso nos vamos a referir hoy precisamente, a eso de, y este tema pues se llama estimativa jurídica, bueno, es estimativa jurídica, son los valores en el derecho, en fin, son muchas cosas. Solo me voy a quitar yo para poder darla. Son muchas cosas. Para estudiar, dijéramos que científicamente lo que es la ciencia de la justicia, que era lo que hablamos muy al principio del curso, ¿verdad? Que era lo que mencionaba Norberto Bobbio. Los sectores amplios que se estudian en este curso es la teoría de la justicia, mejor dicho. Entonces, digamos que la estimativa jurídica y su proyección en los valores del mundo de lo jurídico, pues señala que nuestra vida humana consiste en tener que decidir cada día, cada momento sobre lo que vamos a hacer. Constantemente estamos tomando decisiones importantes o no importantes, en fin, y es un ejercicio que efectuamos con un margen de libertad. Como decía Recasens Sitches, el hombre que no pudiese elegir o preferir no podría pensar, no podría hacer nada, en suma, no viviría. Y esta libertad que impregna la conducta solo tiene una manera de manifestarse, prefiriendo o valorando. El decir el decidir implica realizar la siguiente operación. Primero elegir, luego preferir y luego valorar. Recasens decía que los valores son pues estructuras esenciales de la vida humana, porque cuando se posee una buena base en la cual se desarrollan los valores que poseemos demostramos la madurez adquirida para elegir correcta y prudentemente ante toda situación. Se realiza un buen análisis para dicha decisión porque los impulsos repentinos no podrían terminar en el resultado que esperamos y que nos pueden generar desbalance en nuestra seguridad interior. Sí, de hecho, a veces no hay que tomar decisiones cuando se está enojado, ¿verdad? Porque entonces no se toman bien. Y este ininterrumpido qué hacer implica que las cosas que están en el mundo no son indiferentes, pues al elegir, al preferir, adoptamos frente a ellas una posición ya sea negativa o positiva.
ya sea porque nos aparecen como buenos o malos, justos o injustos, útiles o perjudiciales los actos realizados y a realizar. En síntesis, nos pasamos la vida entera en una atmósfera de valoraciones que nos presentan como valiosos a los objetos, o sea, los bienes. Entonces, esto resulta del valor, el valor resulta de una relación de un objeto con un sujeto, porque ambos están conectados entre sí, con el hecho de que el sujeto, al adquirir un valor por la experiencia o situación vivida, lo convierte en parte de él, quedando en su camino diario el ponerlo en práctica para la satisfacción personal y de quienes forman parte de nuestro alrededor. El valor es concebible como valor por un sujeto apremiante. Y por eso el tema se llama estimativa jurídica también, porque se trata de estudiar lo que estimamos, que son los valores. Y los valores los estimamos. Los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. Y eso es la teoría de la estimativa jurídica, ¿verdad? O sea, el estudio de los valores en el derecho. Y alrededor de los caracteres de los valores podríamos decir muchas cosas, ¿verdad? Que no son independientes, pues siempre se han encarnados en objetos culturales, son objetivos porque existen con independencia de nuestra particular subjetividad, ya que el sujeto individual es la medida de los valores y ellos valen para cualquier sujeto. En fin, ¿verdad? La estimativa jurídica se le llama también axiología jurídica o deontología jurídica. Fíjense bien cómo se relacionan esos tres términos tan importantes. Estimativa jurídica, que es el estudio de los valores, verá lo que más se estima. Como les decía ahí, se dice que los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. De ahí pues que se crea la teoría, la estimativa jurídica, o axiología, que es la teoría de los valores, o deontología, que es la teoría del deber ser. Es la rama de la filosofía jurídica que tiene por objeto desentrañar y analizar en detalle los valores jurídicos. Y la valoración constituye un inexplicable ingrediente de la conducta social. Y esa conducta determinará nuestra conciencia social. Dependiendo de cómo nos comportemos, así vamos a ser en el futuro, ¿verdad? Si somos personas educadas, que valoramos a la otra persona, que tratamos con consideración a los demás, pues vamos a ser buenos ciudadanos. Pero si somos gente vulgar, grosera, pendenciera, en fin, entonces lo más seguro es que cuando seamos abogados nadie nos va a querer ni nos va a contratar, ¿verdad? Porque vamos a hacer como el puercoespín, que no se le puede acercar a uno porque lo pica, ¿verdad? Entonces el tema es la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico, ¿verdad? Y de lo que se trata es de saber cuál debe ser el supremo principio ideal orientador del derecho y que por consiguiente por consiguiente el fin supremo del Estado. ¿Cuál sería, jóvenes? Pues es la justicia, porque si hay justicia hay bien común y si hay bien común también hay seguridad jurídica. Se trata de saber en suma si el derecho, ni más ni menos que todas las demás tareas y cosas que el hombre hace y desarrolla en su vida, tiene tan solo sentido y justificación en la medida en que representa un medio para cumplir los valores que pueden realizarse en la persona individual, que es la única genuina que existe. Sí, porque existe la persona jurídica, ¿verdad? O moral, pero esa es una ficción, ¿verdad? La que realmente existe es la persona individual. Así entonces, la estimativa jurídica es una rama de la filosofía jurídica, de la ética propiamente, que tiene por objeto la asimilación de principios morales en las actividades jurídicas. Fíjense bien, tiene por objeto la asimilación de principios morales en las actividades jurídicas.
El campo de aplicación de la estimativa jurídica puede vincularse con otras disciplinas como la axiología jurídica y la deontología, que tienen como eje fundamental la incorporación del derecho natural en la valoración del derecho positivo. La estimativa jurídica busca incidir en la práctica del derecho más que en la teoría. Busca desentrañar y analizar en detalle los valores jurídicos y la valoración jurídica. Constituye un inexplicable ingrediente de la conducta social, misma que determinará nuestra conciencia social. Y la proyección de los valores en el mundo de lo jurídico trata de saber cuál deba ser el supremo principio ideal orientador del derecho, el fin supremo del derecho, del Estado. ¿Y cuál es ese? Pues al final vemos que es la justicia, ¿verdad? Se trata de saber si el derecho y el Estado son para el hombre o si por el contrario, el hombre es para el derecho y el Estado. Es decir, vamos a decir con más claridad, se trata de saber si el derecho y el Estado sirven al hombre o si por el contrario el hombre es el que sirve al derecho y al Estado. Se trata de decidir entre esas dos posturas antitéticas e inconciliables que han sido llamadas respectivamente personalismo y transpersonalismo. Sí, pero el personalismo es en las formaciones democráticas, ¿verdad? El transpersonalismo es más en los países, digamos, como los países, el nacionalsocialismo, que era el nazismo, o los países totalitaristas, ¿verdad? Como regímenes de Corea, el norte y todo eso, porque ahí el individuo es un número más, no es un fin en sí mismo como en un país democrático. Y el individuo muere, vive y muere para el Estado, ¿verdad? Y en cambio en los países democráticos la concepción es diferente, ¿verdad? Aquí se practican los derechos humanos y entonces el hombre es el elemento antropocéntrico del derecho. Y tenemos los valores jurídicos, como ya bien lo dijeron ustedes, bien común que el hombre logra para lograr sus fines individuales necesita adecuarlos a la estructura de la colectividad. O sea, no va a adecuar la estructura de la colectividad a sus intereses, sino es al revés. Es el individuo el que tiene que adaptarse a la estructura de la colectividad. En cuanto al derecho, tiene por objeto regular la actividad individual y permitir la vida en sociedad buscando un común denominador, que es el estado de bienestar general. La justicia es el valor más importante al establecer normas. Es la virtud de retribuir a cada uno lo que por derecho le corresponde y es una regla de armonía, de igualdad proporcional, distributiva entre lo que se da y lo que se recibe en las relaciones interhumanas. La seguridad jurídica, pues, es la realización plena del orden jurídico positivo apropiado para la sociedad. Es la garantía dada al individuo de que su persona, bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos y la seguridad de protección y reparación. O sea, pues, de que, y la axiología jurídica, ¿verdad? Que la rama de la filosofía ética que estudia los valores en el derecho. Ya dijimos que los valores son cualidades o esencias objetivas que se encuentran en los objetos de la realidad cultural. Es además una noción de relación. Resulta de una relación de un objeto con un sujeto. Al adquirir un valor por la experiencia vivida, en su poder está el ponerlo en práctica. Y de nuevo, era lo que habíamos dicho. Los valores no valen porque los estimemos, sino que los estimamos porque valen. Y de ahí la teoría de la estimativa jurídica. Así las cosas, entonces, el problema de la justicia va a llegar. ¿Dónde está? Creo que no está ubicada donde. Aquí. Estas son las referencias bibliográficas, pero como les mandé el material, creo que ustedes ya las tienen ahí. Entonces, ubicar a la justicia como valor jurídico. ¿De qué se trata esto? Pues siempre se ha tratado de buscar definiciones de justicia. La verdad es que la justicia cuesta mucho definirla. Hay quienes hablan de justicia relativa, yo no creo en eso. Yo pienso que es absoluta. O hay justicia o no hay justicia, ¿verdad? Y hay un poco de justicia, entonces no la hay. Eso está como
cuando se hablaba acerca de la idoneidad, honradez de los candidatos a magistrados. Y pues se decía, sí, es un 60% honrado. No puede ser, esos valores no tienen cantidades, pues, o se es o no se es. ¿Se es honrado o no se es honrado? Así es la cosa. Entonces hay que buscar el valor de la justicia, ¿verdad? Pero la justicia, lograr una unificación de lo que sería una justicia universal. O sea, porque justicia tiene que haber en todo el mundo, existe en todo el mundo. Como fenómeno se da y se repite en todo el mundo. Esto pues también lo abordan las ciencias sociales, la sociología, incluso la economía. Antes se consideraba el derecho como una ciencia tridimensional, ¿verdad? Basada en hechos, normas y valores. Ahora no, es pluridimensional, porque se correlaciona con muchas teorías y ciencias que para citarlas aquí sería muy largo, ¿verdad? Entonces entendemos que la idea misma del derecho es procurar alcanzar la justicia, que si uno como profesional no es capaz de entender la real dimensión y complejidad de ellos, uno como profesional, sobre todo del derecho, entonces se enfrenta a un reto difícil de superar, ¿verdad? Y gracias a los diferentes filósofos dedicados a las investigaciones filosóficas, sobre todo los juristas, tenemos oportunidad de examinar la real dimensión de las ideas de quienes han postulado teorías de la justicia. Asimismo, se ha visto delimitado el examen de dos grandes autores, Luis B. Horro y Amanda Singh. Lo voy a interesar a los alumnos. Bueno, así las cosas. Entonces, el tema de la justicia ha tenido siempre una gran importancia. Se recuerdan que días atrás hablamos de la legitimidad y que también tocamos el tema del derecho y el poder. No se olviden de ese tema, pues, porque también incluye para los exámenes, ¿verdad? El tema de la justicia ha tenido siempre una gran importancia dentro de la ética, de la política y la filosofía del derecho. Pero en los últimos tiempos se ha acrecentado y se ha desplazado más allá del bien y el mal. Ya no es solo bien y mal, ¿verdad? Dentro de la ética, es mucho más que eso. Al grado que el problema de la justicia distributiva, que este es otro término también, que es otra definición de la justicia, está a la orden del día en la discusión política, de que el naturalismo experimente un renovado reconocimiento en los últimos años, gracias a los trabajos de autores como Ronald Dworkin y Robert Alexy, quienes sostienen que no se puede concebir el derecho eliminando de él los valores morales. O sea, ven ustedes que en todo el texto se habla mucho de la moral. Es que la moral va más allá que el derecho, jóvenes. Va más allá que la justicia. Lo que se manifiesta en la doctrina de los principios. John Rawls, en su libro que se llama Razón y Justicia, ahí se extrajeron unos pequeños párrafos, ¿verdad? Y él dice, algunos dicen que no es una cuestión de razón, sino de sensibilidad para detectar la justicia, la injusticia, dice. Y cuando él critica esto, dice, cuando hay hambruna es más fácil protestar que razonar de manera elaborada sobre la justicia o la injusticia, sí. Cuando se tiene hambre, hay un sector de población que no ha comido, que no tiene vitaminas, están desnutridos, todo. ¿Quién va a ponerse a razonar sobre la injusticia? Se necesita primero llenar esa necesidad. Después se puede hablar y hacer un diagnóstico de la injusticia de ese asunto, siempre y cuando se supiera que pudo haber sido evitada. Y si quienes pudieron evitarlo no lo hicieron. Entonces ahí es donde ya se sabe, se pueden hacer juicios y todo sobre la injusticia de este o de aquella carencia. Entonces lo que pasa es de que los estudiosos de la justicia, pues en diferentes lugares del mundo, procuran brindar el fundamento intelectual para pasar del sentimiento general de injusticia a los diagnósticos particulares razonados de la injusticia. Entonces ya vienen los estudios, ¿verdad? Todos los estudios de por qué, cuánto, cómo, en dónde, para proponer
medidas, ¿verdad? Paliativas o ya sea medidas de solución a esos problemas. Entonces, dentro de este capítulo de razón y justicia, pues muchos líderes, y esto no es raro, muchos líderes y autoridades no quieren examinar los fundamentos de sus políticas, porque si son como esos últimos 3 gobiernos antes de este, pues esos ni sabían ni entendían que era política, ¿verdad? Porque el problema del ignorante es que no sabe que es ignorante, y eso es lo peor. Nos han gobernado muchos ignorantes. Pues aunque sus decisiones pueden ser correctas, tal vez sus razones no lo sean. Y en algunos casos puede funcionar un gobierno sensato, pero que puede conducir también a muchas arbitrariedades. Y los requisitos de una teoría de la justicia incluyen poner la razón en juego en el diagnóstico de la justicia y de la injusticia. O sea, razonar por qué se da esto. No en abstracto, sino probablemente en problemas muy concretos de la sociedad. ¿Por qué hay tanta violencia en el país, por ejemplo? ¿Qué ha desatado tanto la violencia? Pueden haber muchas causas, ¿verdad? Los accidentes también. Pero cuando el gobierno quiere hacer algo para paliar, porque eso no resuelve el seguro, pues todo el mundo protesta, todo el mundo se siente con derecho a protestar, a tapar las calles. Otros aprovechan estos eventos para apuntarse como que fueran causas de ellos, ¿verdad? Que sí llevan intereses muy oscuros. Y entonces este señor Amartya Sen dice, ¿cómo debería promoverse la justicia entonces para, para responder a todos estos problemas? Y no así, ¿qué tipo de justicia? No, literalmente, no nos referimos a los títulos, sino qué serían, qué entenderíamos nosotros por instituciones perfectamente justas. El trascendentalismo, que es una corriente que sostiene que la justicia sea conceptualizada desde el punto de vista de ciertos esquemas organizacionales, es decir, de muchas instituciones que parten de las organizaciones, de las reglas de conducta, cuya presencia activa sería un indicador de que hay justicia. Pero ¿acaso no se debería también examinar lo que existe en la sociedad, en las personas que viven con las instituciones y reglas existentes? Es decir, todo esto es un lío, ¿verdad? Un gran lío. Y entonces la filosofía, pues para eso está, ¿verdad? Para desentrañar eh, los valores, los males y todo lo que pasa. Y en ese mismo campo, pues eh, aquí este señor jurista Merga-Blum dice que la filosofía del derecho analizada por un filósofo no es totalmente completa. Ese análisis no es totalmente completo, que es necesario que quien haga el análisis de la filosofía del derecho sea un jurista, porque el jurista conoce el derecho por dentro, conoce al monstruo, conoce las instituciones del derecho, los principios fundamentales, los procedimientos, todo lo que puede, todo lo que es un ordenamiento jurídico y sus procedimientos los conoce el jurista. Entonces, el análisis de la filosofía del derecho desde el punto de vista de un jurista pues es mucho mejor, con más experiencia jurídica y corresponde más a concepciones que son autónomas para los juristas, independientemente de otras reflexiones filosóficas, ¿verdad? Pero vale más, en su opinión, el análisis de la filosofía del derecho, vista por un jurista y no por un filósofo. Entonces, ¿cuáles temas son los de filosofía que interesan a los juristas? Según Norberto Bobbio, él es italiano, de Turín. Dice, para Bobbio la filosofía se compone de 3 partes. Teoría del derecho. ¿Se acuerdan que eso lo dijimos al principio del curso? Teoría de la justicia, que es lo que estamos viendo ahora, y teoría de la ciencia jurídica. Y estos 3 campos temáticos dibujan el contorno de las ramas o su área de especulación a identificar como filosofía del derecho de los juristas. Entre ellas no figura la historia, porque Norberto Bobbio
considera que la historia no es relevante en el estudio de la filosofía del derecho, ¿verdad? Yo he observado que hay algunos profesores que en lugar de dar filosofía del derecho propiamente, lo que hacen es que dan historia de la filosofía del derecho. Y entonces eso pierde el objetivo central, que es despertar en ustedes un juicio crítico, ¿verdad? Un pensamiento crítico de las cosas. Y él dice que no lo hace porque los elencos de las doctrinas pues son más bien heterogéneos y como la historia la escribe el vencedor, ¿verdad? Entonces no tiene sentido estudiar la historia y la filosofía del derecho. Como cultura, sí. Entonces el papel de la justicia en la vida del hombre. Este papel determinará la función que cumple el derecho en la fundamentación de las teorías de la justicia contemporánea y ayuda a ubicar a la justicia como valor jurídico fundamental. Es decir, el valor de dar a cada quien lo suyo. Los valores jurídicos son aquellos que logran que se ejerza correctamente lo relacionado con el derecho. Y estos valores son al derecho como los valores morales a la sociedad. Sin ellos no había orden, sanciones ni correcciones. La justicia, el orden, la paz, la solidaridad, la seguridad, etcétera, pueden convertirse en contravalores si encontramos que hay injusticia. Si se encuentra que hay injusticia en todo eso, entonces eso se vuelven contravalores y no valores. Se vuelven antivalores, perdón. Entonces, el papel del derecho, porque acerca de la justicia hay varios conceptos y definiciones, jóvenes. Los vamos a ver aquí. El papel del derecho en la construcción de las teorías de la justicia contemporáneas. Es la concepción de justicia para las diversas corrientes filosóficas. Pues hay dos concepciones. El justnaturalismo y el justpositivismo. Que a mí me preocupó cuando alguien me dijo que está en una universidad privada, dijo que el justnaturalismo había muerto. ¿Cómo va a ser eso? Le digo. Y todo el derecho internacional, ¿de dónde proviene? Pues la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo eso es muy actual y proviene del derecho natural. Entonces, existe, aquí viene la primera definición, justicia legal o general. Esto regula los derechos de la sociedad. Se le llama legal porque es propio de las leyes humanas determinar los actos debidos al bien común que la sociedad tiene el derecho a exigir. O sea, todo lo que está en el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Exige que todos y cada uno de los miembros de la comunidad ordenen adecuadamente su conducta al bien común. No es la sociedad la que se va a adaptar a esa persona, sino es la persona en lo individual la que debe adaptarse a la sociedad en la que vive. Por lo tanto, rige los deberes de los ciudadanos frente a la autoridad como representantes de la comunidad, como los deberes de los propios gobernantes, dado que también ellos están obligados a actuar de acuerdo a las exigencias del bien común. Entonces, la justicia legal o general tiene como objeto el bien común, razón por la que hemos dicho, regula las relaciones de los particulares con la sociedad. Hay que tener en cuenta que aquello a lo que estamos obligados por ley en relación con los demás se deriva de la naturaleza del bien común y no del conjunto de preceptos positivos que se recogen en las leyes y códigos. Y nos referimos a la ley natural, ya que ninguna acción humana puede tener un fin que contradiga al bien común. Por supuesto, dado que somos seres sociales y en ningún caso el bien particular puede ir en contra del bien común. Esa es una definición, joven. Santo Tomás de Aquino, pues también compartía lo que era la justicia general y hablaba un poco de la caridad, ¿verdad? Que puede ser llamada virtud general en cuanto ordena los actos de todas las virtudes hacia el bien divino. Así también puede serlo la justicia legal en cuanto ordena los actos